vino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por traernos en este día en especial y por ayudarnos, Señor, para que podamos ser parte de esta bendición y de este privilegio de poderte seguir y de poderte buscar con tu presencia. Te damos a ti la gloria y la honra, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si usted nos ha estado siguiendo esta enseñanza, estamos hablando del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión, hermano, fue un templo o un santuario móvil que se edificaba, se construía en el desierto. Durante los 40 años que el pueblo de Israel caminó por el desierto, ese fue el lugar de reunión, de congregación, donde Dios mismo decidió habitar en medio de su pueblo. Amén. Ya vimos, la primera enseñanza nos habló acerca de que el primer paso fue levantar una ofrenda, ¿verdad? Hablamos un poquito de cómo Dios podría haber levantado o construido o bajado del cielo o como usted quisiera, de una manera sobrenatural, haber construido un santuario, pero Él quiso que se construyera directamente con las ofrendas que la misma gente iba a traer voluntariamente. Vimos que les pidió desde telas, pieles, piedras preciosas, oro, plata y muchos utensilios que fueron traídos por la gente, por el pueblo. Y la semana pasada hablamos también de el arca del pacto o el arca del testimonio, que se considera como el mueble más importante del santuario o el mueble más importante de ese tabernáculo de reunión, donde ese mueble, ¿verdad?, fue diseñado en el corazón de Dios, y ahí mismo bajaba la presencia de Dios cuando entraba el sumo sacerdote ahí al lugar santísimo. Amén. Hoy vamos a mirar el segundo mueble del cual Dios también le pidió a Moisés que hiciera. Todos estos muebles, hermano, fueron metidos en el tabernáculo de reunión, en aquel templo, iglesia o santuario móvil, hermano, donde todo esto era parte del mobiliario que tenía un propósito, pero no eran solamente muebles decorativos. Eso es muy importante entender, que no eran muebles decorativos, que no eran como cuando uno dice, aquí se vería bien una mesita o allá, sino que todo tenía un porqué, un para qué, una función, sobre todo en lo espiritual. Y también recuerda que la palabra de Dios nos dice, hermano, que todas estas cosas son sombra de lo que había de venir. Amén. Es decir, hermano, que todo lo que vemos en el tabernáculo de reunión tiene más que ver con Cristo Jesús que cualquier otra cosa. Cuando tú estudias el tabernáculo de reunión, lo que estás viendo ahí, hermano, es a Cristo Jesús. Tienes que empezar a tratar de discernir en qué nos está hablando Dios en cada porción de este tabernáculo. Hoy nos toca mirar este mueble, valga la expresión, que se conoce como la mesa para el pan de la proposición. Y eso es, hermano, era una mesa. Una mesa, hermano, que obviamente pues tendría que tener como una tabla, unas patas, ¿verdad?, para que pudiera ser considerada una mesa. Tú y yo tenemos muy claro el concepto de mesa, ¿verdad? Es una tabla en la cual se le colocan unas patas para poderle poner, ¿verdad?, encima algunos utensilios también. Pero muy importante, hermano, es para empezar los materiales, ¿verdad? Nos dice aquí en el versículo 23, harás asimismo una mesa de madera de acacia. La semana pasada que hablábamos del arca de reunión, el arca del testimonio, el arca del pacto, hablábamos de que también fue hecha de madera de acacia. Y la madera de acacia, hermano, representa la humanidad. Es como un material, dijéramos, un tanto burdo, un tanto, si me permite la expresión, corriente, entendiendo lo que le quiero explicar. Un material simple, sencillo, madera de acacia.
Y eso representa humanidad. Es como un símbolo de la humanidad. Pero nos dice entonces que esta madera de acacia, su longitud, dice, será de 2 codos. Ya mirábamos la semana pasada la medida de codo, ¿verdad? Que es del codo a la punta de los dedos, dependiendo del tipo de persona a la que nos refiramos, ¿verdad? Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Es decir, nos está dando las medidas precisas, las medidas exactas de cuánto va a medir de largo, cuánto va a medir de ancho y cuánto va a medir de altura. Si usted puede mirar ahorita de su codo a la punta de sus dedos, imagine ahí la medida cuando nos dice que su longitud será de 2 codos de longitud, 1 codo de anchura y su altura de codo y medio. Amén. Ahora bien, dice el versículo 24, y la cubrirás de oro puro. Ahí ya cambia el asunto, hermano. El material con el que estaba siendo hecha era madera de acacia, que significa humanidad. Pero iba a ser cubierta de oro puro. Ahora cuando nos dice oro puro, ahí, hermano, usted imagínese de qué se trataba. Nada más cubrir de oro una mesa de 2 codos de longitud, 1 codo de anchura y de codo y medio de altura, ¿verdad? Pero toda esa mesa tenía que ser cubierta de oro puro. Ya lo decíamos la vez pasada, es decir, sin aleaciones, sin otro tipo de metal, sin otro tipo de combinación. Simple y sencillamente oro puro. ¿De dónde trajeron ese oro, dijimos? De Egipto, ¿verdad? Ese oro lo trajeron de Egipto, porque ellos eran esclavos y diríamos, ¿y estos de dónde sacaron oro? Cuando ellos salieron, la Biblia nos dice claramente que los mismos egipcios les dieron dádivas y les dijeron, tengan, pero no regresen, me saludas a nunca vuelvas, ¿verdad? Pero les dieron oro y les dieron plata y les dieron bronce y les dieron cobre y les dieron todos los materiales. Por eso cuando Moisés pidió ofrenda, ellos tenían para dar. Y cuando se pidió para el santuario, ellos dieron con alegría. Y entonces, hermano, la mesa iba a ser cubierta de oro puro. El oro representa el reinado. El oro representa, que significa rey, ¿verdad? El oro es de rey, de lo que es Dios como rey, ¿verdad? Y por eso entonces la humanidad iba a ser cubierta con oro. La madera de acacia era cubierta con oro, entonces la humanidad es cubierta con la presencia del Rey, con la presencia de Dios. Y dice, y le harás una cornisa de oro alrededor. Una cornisa es como una saliente, ¿verdad? Como decía la vez pasada, como este púlpito que tiene este saliente, ¿verdad? Es como una cornisa que cubre, ¿verdad? Que está cubriendo ahí y que sobresale un poquito más, ¿verdad? Entonces dice ahí, y le harás una cornisa de oro alrededor, y le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Dice el 26, y le harás 4 anillos de oro. Si usted recuerda igual, el arca del testimonio, de igual manera se le pusieron 4 anillos en sus esquinas, ¿se acuerda? Y esta es igual. También le van a poner 4 anillos o 4 círculos de oro, se los van a poner a los lados de cada esquina de la mesa. Y dice ahí, ¿verdad? Le harás también 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Continúa en el 27 y dice, los anillos estarán debajo de la moldura. Es decir, si esta fuera la moldura, los anillos irían debajo de la moldura, ¿verdad? Ahí se les iban a colocar. Estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. También a este mueble o a esta mesa se les iban a hacer unas varas, que dice el versículo 28. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Nuevamente nos pide, ¿verdad?, que se hagan unas varas largas de madera de acacia, y que estas varas también iban a ser cubiertas de oro puro. Y nos dice claramente que estas varas eran para llevar la mesa. Es decir, una vez más, al igual que el arca,
la mesa no se podía tocar. Una vez hecha, una vez realizada, una vez construida, la mesa no se podía tocar. Solamente la podían llevar cargando o la podían llevar viajando por medio de las varas. Amén. Las varas que estaban allí, hermano, eran para trasladar la mesa, ¿verdad? Es una manera como de cargarla, ¿verdad? Es una manera de levantarla, es una manera de llevarla y de esta manera, hermano, evitar tocar la mesa. Amén. Dice en el 29, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás. O sea que esta mesa, hermano, iba a tener encima estas como trastes, ¿verdad? Valga la expresión, trastes, pero trastes finos, ¿verdad? Porque dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará, de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Amén. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una mesa en la cual se le van a poner tazas, tazones, cubiertos, todo lo que necesitaba para el servicio de Dios. Ahora bien, hay algo muy interesante aquí, mis hermanos. Quizás estoy yendo un poquito rápido porque el tiempo es corto y la información es mucha. ¿Sigue conmigo? Bien. Aquí nada más nos habla acerca de la mesa, pero nos dice claramente es que la mesa, ¿para qué? Para el pan. Para el pan, muy bien. Es la mesa para los panes de la proposición. Y parece que nada más nos dijo de la mesa, pero no nos explica nada de los panes. Bien, vamos a mirar el aspecto de los panes. Acompáñenme en Levítico 24. Estos van a ser los panes que se van a poner sobre esta mesa, para que usted conozca de qué se tratan estos panes. Amén. Levítico 24, 5. Amén. Amén. Levítico 24, 5 dice la palabra del Señor. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. No se imaginen las tortas mexicanas, ¿verdad? Son tortas hebreas. Dice, y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por derecho perpetuo. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, esta mesa de la cual ya nos habló la Escritura, era para colocar 12 panes. Yo una vez di esta enseñanza con bolillos. Entonces imagínense el malabarismo para poder encimar 6 bolillos, porque eran encimados. ¿Está conmigo? Eran encimados, o sea, en aquella ocasión me acuerdo que puse la mesa y puse los bolillos y tuvimos que buscarles el equilibrio para que los 6 bolillos eran 2 líneas de 6. En total, ¿cuántos bolillos eran? 12. Muy bien. Bien. La Escritura nos está diciendo que la mesa entonces es para 12 panes. 12 panes, pero esos panes usted tiene que tener el concepto del pan tipo hebreo, no del pan mexicano. El pan tipo hebreo, hermano, era como un tipo, si me permite la expresión para que usted lo tenga como más claro, como un tipo hot cake. ¿Está conmigo? O sea, ellos lo amasaban, lo preparaban y luego lo cocían en las cenizas, hermano, y cuando lo sacaban era como un tipo tortilla de harina o un hot cake, algo así, ¿verdad? ¿Está conmigo? Amén. Por eso es que podían encimarlos los 6, uno sobre otro. Amén. Ahora, nos dice aquí que cada una de estas panes representan a una de las tribus de Israel. Por eso eran 12.
Recuerda que el número 12 es muy importante para Dios. Los que ya revisamos la numerología bíblica, sabemos que el número 12 representa gobierno. El número 12 implica gobierno. El número 12 representa gobierno, hermano. Entonces, este 12 panes representan las 12 tribus de Israel. Y nos habla, hermano, de gobierno. Y nos habla, hermano, de unidad también. Si tú te das cuenta, hermano, nos dio hasta la receta de preparar estos panes. ¿Por qué? ¿Tú crees que es nada más para hacer panes? No, toda la escritura tiene un propósito específico, tiene un porqué y un para qué. Nos habla y dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, nos dice hasta las cantidades exactas. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Entonces, puede usted mirar esa mesa de oro puro con los 12 panes, 2 hileras de 6 que están uno sobre el otro, hermano, y que están ahí. Bien, quiero ir aterrizando ya la idea. Tenemos ahí ya una mesa con los 12 panes encima, pero todavía nos dice algo más. Nos dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, para derecho perpetuo. Amén. ¿Cuántos siguen conmigo? Amén. Gloria a Dios. Estos panes, hermano, se ofrecían todo un día allí, hermano, y diariamente eran cambiados. Diariamente eran cambiados. Estos 12 panes o 12 tortas, como lo menciona la escritura, se cocían diariamente y se cambiaban diariamente. Diariamente tenían que ser quitados. Nosotros aquí le llamamos o le decimos comúnmente pan frío. ¿Está conmigo? ¿Verdad? Porque el del día es el que cocen al día, y ya cuando es del otro día dicen es pan frío. Bien. Bueno, algo así, hermano. Diariamente se tenían que cambiar esos panes. Pero esos panes, hermano, no se tiraban ni se desechaban, pero tampoco se obsequiaban ni se regalaban a la comunidad. Estos panes eran exclusivamente para el consumo y uso de los sumos sacerdotes. ¿Está conmigo? Solamente ellos lo podían consumir, solamente ellos se lo podían comer, es decir, lo ofrecían todo el tiempo allí, todo el tiempo estaba allí. Al siguiente día lo cambiaban, ponían el pan caliente, quitaban el pan frío, y ese pan frío era el que ellos se iban a comer. Era cosa sagrada, así se llama, cosa sagrada o cosa santificada, que no podía ser repartido, ni compartido, ni dado para nadie. Bien. La idea de todo esto, hermano, ¿por qué una mesa con panes? Si tú miras la palabra de Dios, siempre Dios ha traído un mensaje de comunión. La comunión, hermano, la más importante comunión entre las familias, ¿qué momento es, hermano? La comida. A la hora de sentarse a la mesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted no lo practica, practíquelo, hermano. Si usted no lo lleva a cabo, hágalo. Porque el momento de comunión más importante en toda familia, querido hermano, es el momento de sentarse a la mesa, el momento de ir a comer. Le digo esto porque a veces hay familias que tienen la mala costumbre, y se lo voy a decir así, la mala costumbre de comer cada quien a la hora que quiere, ¿verdad? Los convocan a la mesa, no tengo hambre, cuando tenga hambre como, y entonces cuando quiere ya va, se sirve solo y se sienta y ya está solo con su soledad, ¿verdad? Ay, nadie me quiere, nadie le importa, nadie le interesa, ¿verdad? No, si te llaman a la mesa, ve a la mesa. ¿Está conmigo? Amén. Sobre todo los morros que nos acompañan hoy. Aleluya. Que a veces, ay, no tengo hambre, no quiero, no me gusta. Es un momento que un día vas a extrañar. Es un momento que un día vas a requerir. El día que digas, ay,
Fíjate, somos tan raros que cuando nos convocan no queremos, y cuando nos hace falta la gente, hay la silla vacía. Por favor, por favor. Es un momento importante, hermano, cuando eres convocado a la mesa. Por eso Dios diseñó en su santuario una mesa. Una mesa, hermano, donde se ponía encima pan caliente. El pan caliente representa alimento, y el alimento es vida. Si tú no comes, te mueres. Por eso hay muchos giotosos por ahí, hermano. Ahí con sus ojeras y todo, hermano. ¿Estás enfermo? No, es que no he comido bien, porque no quiere, porque en casa le dan. ¡Aleluya! Porque en casa le dan, porque en casa le ofrecen, quiere comer y no quiere. Hermano, hasta el Señor propuso poner una mesa en su santuario. Una mesa, hermano, que representa eso, comunión. La mesa representa comunión. No hay mejor lugar, hermano, ni siquiera la sala para ponerse a ver la televisión, hermano. ¿Está conmigo? Porque en la sala, cuando ves televisión, pues el invitado principal es la tele, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Es el que te está ministrando la tele. Pero cuando estás en la mesa, es la familia, la comunión, la gente que está ahí sentada, hermano, y ahí es donde debemos de tener esa oportunidad de convivir los unos con los otros. Amén. El pan, hermano, es un ejemplo claro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué no nos dijo Él que Él es el pan de vida? Es un ejemplo claro, hermano, del pan de vida. Ese pan fresco, ese pan caliente, ese pan diario. Por eso se cambia diario, hermano. Por eso ese pan, hermano, se cambiaba todos los días. No se permitía, hermano, tener pan frío, porque al siguiente día se necesita otra vez volver a tener la palabra de Dios fresca en nuestra mente y en nuestro corazón. Otra vez la palabra de Dios vívida en nuestras vidas, hermano. Necesitamos, hermano, que cada mañana usted, hermano, se alimente, se nutra de la palabra de Dios. Amén. Antes de ver tu perfil de Facebook, antes de ver los likes que te pusieron durante la madrugada, antes de ver lo que pasó durante la noche, hermano, vaya y consuma el pan de vida, que es la palabra de Dios, hermano. Amén. Por eso se pone el pan fresco, hermano. Eso representa el pan, el nutrimento, el alimento, la nutrición, lo que te da vida, hermano. Y este mueble, este mueble especial ahí en el santuario de Dios representa comunión, representa armonía, representa unidad. Eso representa, hermano, mira cómo dice aquí, la flor de harina, hermano. Primeramente, para la flor de harina de trigo, hermano, ¿qué necesita? El trigo. ¿Y el trigo qué? Se machaca, ¿verdad? Para formar la harina. ¿Sigue conmigo? Amén. Gloria a Dios. ¿No dice la Escritura que Él fue molido por nuestros pecados? ¿Está conmigo, hermano? Amén. Nota cómo tiene que ver una cosa con otra. O sea, para formar la harina, tienes que moler los granos de trigo. Tienes que triturarlos. Y la Biblia nos dice que Él fue molido por nuestros pecados, hermano. Y Él fue entregado. El horno para cocer esto, hermano, representa las pruebas. Representa, hermano, los momentos difíciles. El ser cristiano no te exenta del horno de fuego. Aleluya. Amén. El ser cristiano no te exenta del horno de fuego. El horno está preparado para cocerte bien, para prepararte bien, para que seas un buen cristiano. Las pruebas te ponen allí, hermano, para que tú crezcas, para que te desarrolles. No es para decirte, Dios no te está diciendo, no eres mi consentido, yo no te quiero, te menosprecio, te rechazo, no cuentes conmigo. No, el horno de fuego es para cocerte mejor. Amén. Para que seas una mejor persona, para que seas un mejor hijo de Dios. Por eso, hermano, estos panes son tan importantes. El pan es Cristo Jesús. Esta mesa nos dice que es Cristo Jesús. Ahora, hay algo muy interesante, hermano, que nos brincamos un poquito, pero ahí está en Levítico 24:7, ahí mismo donde vimos lo de los panes de la proposición. Lo dejé intencionalmente, pero dice el versículo 7: pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová.
Quiero que usted imagine un poquito. A mí me gusta llevarlo a su imaginación. ¿Sigue conmigo? Amén. Quiero que imagine un poquito que ahí está el pan. Son la hilera de 6 y la hilera de 6. Y a cada uno de ellos se le pusieron unos tazones donde adentro se puso incienso. Y el incienso, hermano, está encendido. Y entonces el incienso es como un perfume. ¿Está conmigo? Dijimos que el incienso representa las oraciones de los santos. ¿Está conmigo? El incienso son las oraciones, hermano. Las oraciones, el perfume. Cuando tú oras o cuando oramos, nuestras oraciones, hermano, dice, hermano, que llegan hasta la presencia de Dios como un perfume agradable. Tú estás orando, hermano. La gente allá afuera, hermano, dirá, ¿qué está pasando ahí? Esos locos, ¿qué traen? ¿Verdad? Se oyen los gritos hasta allá afuera. Ya no los golpeen. Aleluya. Porque se oyen los gritos hasta allá afuera. No. Tal vez ellos escuchen gritos, pero en el cielo está llegando el incienso. Quiero llegar, hermano, a este punto. Si tú pones pan fresco y le acercas incienso, ¿cómo quedará ese pan, hermano? Sabroso. Pues al gusto, quién sabe. Pues es como perfume, ¿verdad? Es oloroso, perfumado, ¿verdad? Y digo, el incienso es agradable al olfato, pero al gusto no tanto. Es, a ver, échate un desodorante, ¿no? Acá está bien, pero acá no. ¿Está aquí conmigo? Bien, perdón por el ejemplo, hermano. Pero lo que quiero llegar es que el incienso, hermano, está perfumando los panes. Lo que comían los sumos sacerdotes, hermano, era pan perfumado con el incienso. Todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. El sumo sacerdote degustaba ese pan, hermano, que había sido hecho, hermano, con todas las características aquí, pero también que había sido perfumado durante todo el día con el incienso, que representa las oraciones. Quiero ir un poquito más allá, porque el tiempo se nos acaba. Yo le dije, el tiempo es muy corto y la información demasiada. Quédese con esta idea de la mesa, del pan, de la proposición. El pan tiene que ver con comunión. El pan tiene que ver con armonía. El pan tiene que ver con degustación, con convivencia, con el momento en que todos estamos integrados. Es ahí, hermano, donde vemos que Dios nos está convocando a su mesa. Muy bien. Ahora, una regla de estos panes, como se lo repito, es que nadie podía comer de esos panes sola y exclusivamente los sumos sacerdotes. ¿Verdad que sí? Amén. Bien. Un día fue necesario usarlos. Un día fue necesario ocuparlos. Y vaya conmigo a 1 Samuel 21. 1 Samuel 21. Amén. Ya con el contexto de la mesa y de los panes, escuche esta historia. Es David que va huyendo de Saúl. Y dice la palabra del Señor. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común. Diga conmigo, pan común. Dice, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Diga conmigo, pan sagrado. Pero mira cómo dice, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y el versículo 6 dice,
Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Amén. Mira esta historia, hermano. Esta historia a mí es de las que más me han conmovido el corazón, porque David iba huyendo de Saúl, y como ya tenía 3 días que no comían, hermano, es lo que le digo. Después de 3 días de no comer, ya los hombres desfallecían, ya los hombres se sentían que no podían seguir adelante, y de pronto llegaron, hermano, con un sacerdote llamado Ahimelech. Y ahí donde estaba el sacerdote, estaba la mesa de la proposición con los 12 panes sagrados. Y recuerda que dice la Escritura que nadie podía comer esos panes sino solamente los sumos sacerdotes. Y cuando digo nadie, es nadie. En inglés, en francés, en hebreo, en arameo, nadie es nadie. Pero llegó ese momento en que David, huyendo de Saúl, se encontró en esta situación y llegó con el sacerdote Ahimelech y le dijo: dame 5 panes. Y le dice: o lo que tengas. Fíjate cómo le dice: dame 5 panes o lo que tengas para darle de comer a la gente que viene conmigo. Y le dijo el sacerdote: no tengo pan común, es decir, ellos no tenían pan de la panadería, o no dedicado, o no consagrado. Dice: solamente tengo los panes que acabamos de retirar, los panes que acabamos de quitar de la presencia de Jehová. Tú sabes que esos son intocables, pero te los daré si a lo menos, le dice, los hombres se han guardado de mujer, es decir, que no hayan tenido contacto con mujer. Amén. Y entonces, bueno, David le responde y le dice: ya tenemos 3 días de camino, es decir que las mujeres han estado lejos de nosotros al menos durante 3 días. Y el sacerdote le dio el pan a David para comer, y se comió el pan. Ahí es donde vemos, hermano, que Dios no es cuadrado ni como diciendo: es así y si no ya te moriste. ¿Está conmigo? ¿Sabe qué hizo? Que permitió que esos panes le fueran dados a David para que alimentara a su gente y para que los comiera, y eso le ayudó a continuar con su viaje. Y si no, el que más podía condenarlo hubiera sido nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Jesús es el que más hubiera dicho: acuérdense del pecado que cometió David. Y no lo hace así, al contrario, defiende ese día. Mateo capítulo 12. Ya estamos concluyendo, ya es la última escritura. Mateo capítulo 12, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que iban con él, sino solamente a los sacerdotes? Mira cómo a través de esta escritura, mi querido hermano, lo que notamos es que Jesús, en lugar de condenar a David por lo que hizo, le está dando la oportunidad de decir: esos panes que no le era lícito comer, le fueron dados para que él pudiera seguir adelante. Y de la misma manera defiende a sus discípulos, que en el día de reposo están arrancando espigas y comiéndose el trigo de esas espigas. Los fariseos son los que te señalan. Los fariseos son los que te acusan. Los fariseos son los que dicen: eso es algo que no se debe de hacer. Y Jesús, mira, bien tranquilo les dice: ya se les olvidó cómo el sacerdote le dio hasta los panes sagrados a David para que los comiera. No solamente él, sino todos los que iban con él. Amén. Es decir, hermano, que al final de cuentas el pan de vida, el pan de Dios, el pan sagrado o el pan consagrado es ofrecido precisamente para que su pueblo siga adelante, para que la gente no desfallezca, para que la gente siga vigente, mis queridos hermanos. ¿Está conmigo?
quiero cerrar este mensaje. Y le quiero decir, mi querido hermano, no hay mejor tiempo para buscar la mesa de los panes que este. Ahorita, en el cual hay tanta aflicción en el mundo. Ahorita, mis queridos hermanos, en el cual hay tanto dolor. En el cual, hermanos, se han venido a dar tantas situaciones tan tristes y dolorosas. Hay gente, hermano, que con lo que estamos viviendo se resiente con Dios. Le reclama a Dios. Se enoja con Dios. A veces hasta llega a blasfemar en contra de Dios y a decir: Dios, ¿por qué no hiciste el milagro que te pedí? ¿Qué es lo que quisiéramos, hermano? Lo que más quisiéramos es que nadie de nosotros se fuera. ¿Sí o no, hermano? Cuando un familiar se enferma, cuando alguien de nuestra familia se enferma, lo que menos deseamos es ver que se vaya. Pero yo sé que algunos de los que estamos aquí alguna vez han tenido que vivir la experiencia de decir aquella frase que decimos ocasionalmente: al menos ya no está sufriendo. ¿Verdad que sí? Porque a veces nos aferramos a que se quede, pero está sufriendo. ¿Está conmigo? Y cuando vemos que la persona parte, comenzamos, hermano, a sentirnos mal con Dios y a decirle: Dios, ¿por qué no nos lo dejaste? ¿O por qué no nos la dejaste? ¿O por qué te lo llevaste? ¿O por qué me hiciste esto? Yo pensé que eras milagroso, yo pensé que eras poderoso. Mira, si Él quiere, hermano, Él lo puede hacer en un instante. Es más, la Biblia nos dice, hermano, que Él puede levantar un muerto. ¿Usted cree eso? La Biblia lo dice, hermano, y lo creemos. Dios lo puede hacer. Pero tampoco está para complacer caprichos, hermanos. Tenemos que entender la perfecta voluntad de Dios. Si hay un momento, si hay un instante, si hay un tiempo para buscar la mesa de los panes de la proposición, es hoy. ¿Cuándo tienes que comer el pan de vida? Hoy. Y mañana, y pasado mañana, y el miércoles, y el jueves, y la siguiente semana, y el febrero, y todo el año. No puedes dejar de comer el pan de vida. No puedes dejar de nutrirte espiritualmente. Estos panes, hermano, que están siendo perfumados por las oraciones, hermano. Necesitas oración, necesitas comer el pan, necesitas congregarte a la mesa del Señor. A muchos les han robado, les han arrebatado la oportunidad de congregarse. Es más, algunos lo primero que decidieron fue decir: mejor me voy, mejor ya no estoy. Incluso señalar a los que se reunían y decir: ustedes que se reúnen son peligrosos porque se juntan y porque no saben qué está pasando allí. Y lo que hemos notado es que muchas veces aquellos se enferman antes, primero, en circunstancias complejas o difíciles de comprender. Porque lo más importante, hermano, es estar con Dios. Al final de cuentas, ni tu trabajo, ni tu patrón, ni nadie va a ver por ti si no es Dios mismo. No hay dinero que alcance para salvar una vida. No hay dinero. Alguien puede decir: tengo un ahorrito ahí, ese ahorrito en un instante se consume. Pero hay un Dios que nos está mirando, y hay un Dios que está al pendiente, y hay un Dios que sigue vigente. Hay un Dios que cuando nos llamaron y nos dijeron: se está muriendo, y nos pusimos a orar, ahora nos llamaron y nos dijeron: se ha recuperado. La ambulancia no lo quiso levantar, los médicos no quisieron atenderlo, dijeron: ya ni lo traiga, con esa oxigenación ya ni vale la pena que esté aquí. Pero Dios dijo lo contrario. Es ahí donde notamos que es Dios. No pongas tu confianza en una ambulancia, porque no te va a querer recoger. No pongas tu confianza en un medicamento, porque tú no sabes si va a ser efectivo
vida, en ese pan bajado del cielo, en ese maná que viene del cielo para nutrirte y alimentarte. Amados hermanos, no pierdan la oportunidad de juntarse en la mesa de su casa. Convóquense a desayunar, a comer o a cenar. Si tu trabajo te impide estar en la mesa con tu familia, pongan un horario. Algunos es difícil entre semana. Bueno, un sábado, un domingo, después del culto, obviamente, aleluya. Después del culto, venga al culto, vaya a casa y coman juntos y platiquen juntos y degusten juntos, porque es ahí donde Dios quiere tenernos en comunión y en armonía. Pero sobre todo, busca el pan de vida, el pan de la proposición, el pan que nutre, ese pan que fue entregado por nosotros. En el nombre de Jesús, póngase sobre sus pies. Oremos juntos por esta palabra. Estamos entrando al santuario de Dios. Estamos entrando al tabernáculo de reunión. Estamos entrando a este espacio donde ya tenemos el arca del pacto, el arca del testimonio. Hoy nos sentamos a la mesa con el Señor. Imagínate esos panes ofrecidos al Señor, de flor de harina de trigo. Imagínate esos panes que están ahí dedicados, consagrados, siendo perfumados con las oraciones de los santos. ¿Por qué no comienzas a orar esta tarde? Comienza a orar, comienza a poner en las manos de Dios estos panes de la proposición, estos panes que nutren, estos panes que alimentan, estos panes que edifican. En el nombre de Jesús. Ha sentido hambre, no tenido hambre, porque tener hambre es como ahorita que ya estamos pensando en qué vamos a almorzar, y más con ese olorcito que está llegando, ¿verdad? Pero no digo que tengas hambre, sino que has sentido hambre, esa sensación que de pronto hay hambre y no sabes cómo suplir esa necesidad. Seguramente que muchos alguna vez se les ha antojado cuando huele así, ¿verdad? El pan que se está cociendo. ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Verdad? Un pan, están haciendo los bolillos, hermano, y llega el olor y dices, ay, se me antojó ese bolillo, ¿verdad? Calientito. No trae nada, no trae Nutella, no trae frijoles, no trae cajeta, no trae nada, el puro bolillo. Pero cuando tienes hambre, hermano, te sabe a vida, te sabe a gloria, te sabe a algo rico, como que dices, ya necesitaba esto. O yo no sé, hermanos, cuántos extrañan la sopa de mamá. ¿Verdad? Que puedan decir, ay, ese plato de sopa caliente, ¿verdad? Cualquiera diría, ay, pura sopa. Uy, la sopa de mamá rifa, hermano. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Pues quiero decirte
Jesús es mejor que ese bolillo, mejor que esa sopa, mejor que muchas cosas más, mejor que el mejor cabrito asado, mejor que cualquier cosa. Es el pan de vida. Vamos a decirle una vez más este canto. Vamos a cerrar este tiempo. Comida o del alimento, hermano, nos tiene que motivar a entender cuántas veces tengo que leer la Biblia. Por ahí alguien diría, bueno, ¿y cuántas veces tengo que leer la Biblia? Mi respuesta sería, ¿cuántas veces comes al día? Ahí se la dejo. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Cuántas veces tienes que leer la Biblia? Porque hay algunos que comen cada semana, hermano. ¿Está conmigo? Hay algunos que comen cada semana, ¿verdad? Y eso de apenitas llegan, ay, ya necesitaba eso, sí, porque la semana no comieron ni un bocadito, aleluya, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que leer la Biblia? ¿Cuántas veces comes al día? Ahí está la respuesta. Amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gloria a Dios. Y ya para concluir este tiempo, vamos a cerrarlo levantando los diezmos y las ofrendas de esta mañana. Amén. Vamos a pedir a nuestros hermanos ujieres que pasen. Ellos son parte de este ministerio en el cual también, bueno, pues nos ayuda, ¿verdad?, para ser bendecidos. Ahí cada uno de mis hermanos ujieres. Ellos traen un sobrecito ahí que le ofrecen para que usted pueda dar su diezmo, su ofrenda del día de hoy. A través del diezmar, a través del ofrendar, a través del dar, nosotros somos parte también de esa bendición. Somos parte del poder ser parte de seguir